Yo voy a terminarles toda esta semana, vamos a tener clase a diario y vamos a ver solo ya no, ni la práctica. Yo voy a terminar ahorita el análisis vectorial, tranquilos, bien hecho, no tengan pena que vaya a correr. Entonces ya vimos, ustedes ya vieron lo que era un campo escalar phi, luego calculamos lo que era el gradiente de phi, que le llamamos nabla phi, y ese nabla phi era un campo vectorial, y al campo vectorial digamos que estamos en el plano. El número de componentes va a depender si estamos en el plano o en 3 dimensiones, y esta va a ser la parcial de phi respecto de x, la parcial de phi respecto de y. Entonces, dado un campo escalar, el gradiente lo que define es un campo, es un campo vectorial. Luego hablamos en general de lo que era un campo vectorial y se habló de una función o de un campo vectorial B que viene dado por una primera componente, le voy a llamar B sub 1, le puedo llamar B sub X, pero no voy a usar la X abajo para reservar la sub X para las derivadas parciales, si no se nos puede hacer un relajo ahí. Eso es B sub 1 por el vector unitario I más B sub 2 por el vector unitario J, o bien puede escribirse como B sub 1, B sub 2. ¿Qué son B sub 1 y B sub 2? Son las componentes. Esas componentes en el plano son funciones de X, Y. Si yo quiero definir el campo vectorial a lo largo de una curva, o cuánto vale el campo sobre la curva, puedo parametrizar la curva. Y me queda que B sub 1 y B sub 2 son funciones de T. Eso ya lo vieron. Bueno, ya, si no lo vieron, me paran. Y Jorge me levanta la mano así, eso ya está visto todo. Bueno, entonces, luego agarramos, quedémonos en el plano, aunque podemos pasar al espacio de 3 dimensiones, y aquí está una curva C que va desde el punto A hasta el punto B. Aquí está el origen, y al vector de posición, a ese le llamamos R. Y ese vector de posición va a un punto P que tiene coordenadas X, Y. Entonces, cuando hablamos de cuáles son ¿qué es el vector R? Ese vector R lo vamos a reservar para el vector de posición de un punto. ¿Y el vector de posición cuál es? El vector que va desde el origen del sistema de coordenadas a un punto del plano. Entonces, a R lo escribimos como el par XY, o si quieren, X por Y más Y por J. Ahora, yo puedo desplazarme sobre la curva R y pasarme a un punto que le voy a llamar P', y que ese punto tenga coordenada X más diferencial de X, Y más diferencial de Y. O sea que paso a un punto, al poner la X como X más diferencial de X, es que es un punto que está muy cerca de P. O sea, el cambio en sus coordenadas es muy pequeño, y yo puedo hablar de este vector que está aquí, y al vector que conecta a P con P', al vector que conecta P con P', a este vector le llamo el vector dr, diferencial de desplazamiento. Entonces, ¿quién es el vector dr? ¿Quién es el vector diferencial de R? ¿Quién es el vector diferencial de R? Si leemos ahí, ¿quién es el vector diferencial de R? El vector diferencial de R es el vector R al punto P' menos el vector de posición R al punto P. ¿Y este quién es? Este es
¿Cuáles son las componentes del vector R que va al punto P'? Las componentes son X más diferencial de X, Y más diferencial de Y, menos el vector R que va al punto P, que ¿qué componentes tiene? XY. ¿Cómo se restan vectores? Primera componente menos primera componente y segunda componente menos segunda componente, y nos queda que las componentes son de X de Y. Entonces, importante es, el vector R es el vector de posición y el vector de R es el diferencial del vector de posición o el desplazamiento elemental, como se llama. ¿Claro eso o no? Bueno, ahora voy a salir. Ustedes en mecánica al trabajo o a la termodinámica le han llamado al trabajo mecánico W o A. W. Les voy a salir como que quisiéramos definir para un campo vectorial. Yo tengo una curva C, en el plano, que va un arco de curva desde A hasta B. De esa curva presupongo y asumo que esta curva tiene tangente en cada punto, o sea que es una función diferenciable en todos sus puntos, que sea simple, o sea que no tenga puntos dobles donde la tangente no está definida en forma única. Y supongo que tengo un campo vectorial definido y en cada punto P está definido un campo vectorial B. Ese campo va a cambiar al moverme de punto a punto a lo largo de la curva. Y quiero definir el trabajo realizado W, como ustedes le llamaron en mecánica, XY. Quiero definir el trabajo realizado por el campo vectorial al desplazarme a lo largo de la curva. El vector de desplazamiento aquí es este vector que es diferencial de R. Entonces el trabajo es, este campo va a ir cambiando, pero si calculo el trabajo entre dos puntos muy próximos, puedo considerar que el desplazamiento es rectilíneo si los puntos están muy pegados. Entonces definimos el trabajo como el integral de línea, se llama eso, desde el punto A hasta el punto B, de B producto escalar de R. ¿Por qué B producto escalar de R? Porque esa es la definición de trabajo. El trabajo mecánico lo hicieron ustedes como el producto escalar del vector fuerza con el vector desplazamiento. Y eso lo pueden usar en este pedacito, porque este campo vectorial B, al pasar de aquí para acá, casi no cambió si el desplazamiento es muy pequeño. No lo puedo tomar de aquí para acá. No es un tramo rectilíneo y sí está cambiando el campo vectorial. Pero en un pequeño desplazamiento lo puedo tomar la definición original, que es el producto escalar de la fuerza, o sea, del vector producto escalar con el desplazamiento. ¿Hasta ahí está claro o no? Bueno, entonces, esa es la definición del integral de línea. Continúo, pero esto es igual al integral de A hasta B. Ahora voy a continuarla escribiendo. Y ahora digo, bueno, ¿quién es el vector B? ¿Qué componentes tiene? B1, B2, si me quedo en el plano, si no simplemente agrego B3. Producto escalar con DR, que ¿qué componentes tiene? DX, DY. Pero esto es igual, y ahora por definición del producto escalar es el integral de A hasta B, D, y el producto escalar de dos vectores es
primera componente por primera componente más segunda componente por segunda componente, o sea que es V1 por dx más V2 por dy. ¿Hasta ahí está claro? Ahora, si C está parametrizada, o sea, dada por X es igual a X función de T, Y igual Y función de T, y el parámetro está variando T desde el valor del parámetro en el punto inicial hasta el valor del parámetro en el punto final. O sea, si la curva C está dada en representación paramétrica, entonces W es igual, continúo, al integral, voy a escribirlo todavía así, de A hasta B, de V1 por, pero si la curva está parametrizada, ¿quién es el diferencial de X? Si la curva está dada en paramétricas, ¿quién es el diferencial de X? ¿Quién? No, el diferencial de X es función de T. Y el diferencial de esta función es la derivada por el diferencial de la variable. O sea, ¿quién es? X punto por dt más V sub 2 por Y punto por dt. Y ahora puedo factorizar el dt, y yo estoy integrando ¿sobre qué variable ahora? Sobre t, entonces puedo poner que esto es igual al integral que siempre han tenido de t en a hasta t en b, de v1 por x punto más v2 por y punto, todo esto por dt. Eso es si está parametrizada, si no la trabajan ahí. Entonces ese es el trabajo realizado, pero también si hacemos una aplicación en mecánica de fluidos, en hidrodinámica, se le llama la circulación en vez del trabajo mecánico. Eso lo voy a presentar en un ejemplo que voy a dar más adelantito. Eso entonces ya lo vieron. Solo agrego algo más para resumir esto. Bueno, ¿cómo se sienten hasta ahí? Bien, entonces, ¿cuáles son las componentes del vector R? X y Y. ¿Cuáles son las componentes del vector DR? Dx, dy. Y vamos a definir el vector R punto. Y R punto es la derivada del vector R cuando está parametrizado. ¿Y esto quiénes son las componentes? X punto, Y punto. O sea que el integral a lo largo de la curva C de A hasta B de B escalar por dr, esto se puede escribir como el integral de A hasta B de t en A hasta t en B, de B, producto escalar con R punto por dt. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Este es el producto escalar de B con R punto. Primera componente por primera componente más segunda componente por segunda componente. Bueno, esta integral tiene varias propiedades que viene de la definición del integral. Ya la hicieron ustedes con el límite, ¿verdad? Yo no quise volver al límite, ni la partición. Entonces la primera propiedad que deben recordar es, si yo tengo un arco de curva que va de A hasta B, el integral
de A hasta B, para no llenarles tanto de B escalar de R, es igual al integral. Yo puedo integrar desde B hasta A y solo ¿qué cambia? El signo. O sea, si el integral de aquí hasta aquí me va a dar lo mismo, solo que de signo contrario, si integro de B hasta A. Número 2. Si tengo dos arcos de curva, uno que va de A hasta B y otro que va de B hasta C, el integral de A hasta C lo puedo descomponer como el integral de A hasta B más el integral de B hasta C. ¿Hasta ahí está claro? Esta es la propiedad 2. La propiedad 3. Propiedad número 3. La propiedad 3, digamos que yo tengo una curva cerrada, C, y la voy a recorrer en esta dirección. Entonces yo hablo del integral, y cuando es sobre una curva cerrada se cierra así la curvita, sobre la curva C. Obviamente adentro viene B escalar de R, ya no voy a poner B escalar de R, solo pongo los símbolos así para reducirlo, para que no escriban tanto. Ahora yo puedo hacer lo siguiente, yo puedo partir esto en trayectos. Entonces, puedo definir una curva C1, una curva C2, una curva C3 y una curva C4 y hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si yo integro sobre C1? Si integro sobre la naranjada me vengo así, aquí entro para acá y ya cerré el trayecto en ese pedacito. De ahí integro sobre el azul. En el azul vendría aquí, integro aquí, integro ahí, y ya integré sobre la 2. Ahora integro sobre la 3, sigo integrando aquí, y para cerrar mi camino de integración, integro ahí. Y luego integro sobre la 4, y me quedo así. ¿Qué pasó? Este tramo que está aquí, quedó integrado dos veces, pero en dirección, ¿quién? Contraria. Entonces, por la propiedad 1, me va a dar lo mismo, pero de signo contrario. Y aquí las integrales, ¿qué van a hacer? Se van a anular. Este tramo quedó recorrido en la azul en esta dirección y en la verde en esta. Pero es el mismo arco de curva. Entonces, al integrar aquí me da positivo y del otro me da negativo, truena. Entonces, en estas conexiones, ¿qué va a pasar? Truena. Entonces, puedo escribir que esto es igual a el integral sobre la curva C1 más el integral sobre la curva C2 más el integral sobre la curva C3 más el integral sobre la curva C4. O sea, cuando yo tengo el integral sobre una curva cerrada, puedo partirla en regiones cerradas, pero teniendo cuidado que en esa partición sí queden los caminos recorridos en sentido contrario. ¿Hasta ahí quedó claro o no? Bueno, entonces con eso ya tenían las propiedades. Solo una última propiedad, la propiedad número 4. 4. Esta propiedad 4 nos va a servir, le voy a llamar lo que se llama el acotamiento, la propiedad de acotamiento. Acotamiento. Y acotamiento es
algo que nos va a servir. El integral de línea, cuando la calculamos, ¿qué nos va a dar? ¿Qué nos da el integral de línea cuando lo calculemos? ¿Qué resulta? ¿Qué da al final, al calcularlo? Un número. 7, 7.5, 18, menos 11. Eso da el integral de línea. Entonces, lo que queremos saber aquí en esta propiedad de acotamiento es tener una posibilidad de estimar, porque a veces va a ser tan difícil calcularla que por lo menos estaríamos satisfechos si tenemos un estimado, si va a ser más o menos 21, o es un número menor a 21, mayor a 17. Entonces, en el acotamiento vamos a poner sea B, tal que la norma de B sea menor o igual a M. Y esto para todo C. Se ha dado un campo vectorial donde la longitud de los vectores, la norma del vector, sea más chiquito que un número M. Y eso para todo C, o sea, para todo punto sobre la curva. Sea B un campo vectorial tal que la norma de ese campo vectorial sea más chiquito o a lo sumo llegue a ser M para todos los puntos que están en la curva. Entonces, ¿qué puedo escribir de el valor absoluto del integral de línea de A hasta B de B escalar de R? ¿Qué puedo escribir de eso? De ese valor absoluto. Bueno, el valor absoluto, voy a ponerlo todavía así, esto es igual al valor absoluto del integral de A hasta B de B producto escalar con R punto por dt integrado desde t en A hasta t en B. Ya parametricé. Pero el integral, ¿qué es? Una suma. Y el valor absoluto de una suma, ¿cómo es siempre? Menor o igual a la suma de los valores absolutos. El integral es una suma de pedazos. Y el valor absoluto de una suma, como en algunos lados, algunos sumandos pueden ser negativos, es siempre menor que eso. Bueno, pero dt es un positivo, o sea que puedo jalar el valor absoluto para acá. Y ahora tengo, esto es el valor absoluto del producto escalar. Pero el producto escalar, ¿a qué es igual? A la norma del primero, o la longitud del primero, por la longitud del segundo por el coseno. Y el coseno siempre va a ser menor o igual a 1. O sea que esto es menor o igual a el integral de TA hasta TB de la norma del primero por la norma del segundo por dt. ¿Por qué es menor? Porque si no vendría esta norma por el coseno. Si quieren pongo el paso intermedio. Vendría aquí, vendría que esto es igual. Entonces pondría aquí valor absoluto del coseno alfa por dt. Aquí son igual, ¿verdad? Solo puse la definición del producto escalar, que es largo el primero por largo del segundo por coseno el ángulo entre los dos por dt. Pero este es menor o igual a 1. Entonces, por lo tanto, todo el integral es menor o igual al integral de TA hasta TB de la norma del primero por la norma del segundo
por dt. Pero por hipótesis, la norma de b, esta, es menor o igual a m. Entonces puedo poner que esto es menor o igual a ¿quién? Y pongo aquí la m. Y esa m, que es una constante, la saco afuera. Entonces viene ¿quién? M por el integral de TA hasta TB de la norma de R punto por dt. Pero, ¿este integral qué es? El integral de TA hasta TB de la norma de R punto por dt, ¿a qué es igual? ¿Cómo? Ah, no, les digo, pero ¿esto a qué es igual? Voy a poner aquí nota, para que no se confundan que estoy siguiendo de largo lo que le pasó a usted. Voy a hacer una nota, porque ahora voy a seguir aquí, pero como pareció esto, les digo, ¿pero eso quién es? ¿Es integral cuánto da? ¡Ajá! Señorones, alguien que me haga el favorón, ¿cuánto es integral? ¿Cuánto es integral, jóvenes? Pues sí me bajaron. Vamos juntos. No copien, por favor, por estar copiando. ¿A qué es igual la norma de un vector? La norma de un vector es el largo del vector. ¿Y el largo del vector quién es? La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. O sea que esto es igual al integral de TA hasta TB de la raíz cuadrada de, y las componentes de R punto, ¿quiénes son? Ya las vimos, X punto y Y punto. Entonces viene X punto cuadrado más Y punto cuadrado por dt. ¿Y esto quién es? ¿Este quién es? ¿Quién es ese? El arco diferencial de ese. Cuando vieron la longitud de arco, ¿sabe quién es esto? La longitud de la curva de A hasta B. Es el largo de la curva de A hasta B. ¿Verdad? Pero se los puse como una nota para que recuerden la fórmula cuando vimos longitud de arco. Es el integral de la raíz cuadrada de X punto cuadrado más Y punto cuadrado. Primero lo pusimos con diferenciales. Cuando agarramos el arco de curva así, ¿verdad? Y dijimos, ¿quién es este de X? ¿Quién es este de Y? ¿Quién es este de S? Entonces, ¿a qué es igual de S? A la raíz cuadrada de X cuadrado más de Y cuadrado. Pero ¿quién es de X? X punto por dt. ¿Y quién es de Y? Y punto por dt. Y nos queda raíz cuadrada de X punto cuadrado más Y punto cuadrado por dt. ¿Está claro eso? Muy bien. Por lo tanto, el valor absoluto del integral de línea de A hasta B, de B producto escalar por dr, es menor o igual al valor máximo del vector, de la longitud del vector por el largo de la curva, desde A hasta B. No puede dar más que esto. Entonces, ¿qué se busca? ¿Una cota superior? ¿O se busca cuál es el máximo de la longitud del vector del campo vectorial a lo largo de la curva? Y se multiplica, es una cota, un borde superior.
Y como el valor absoluto está entre esos valores, menos eso y más eso. Bueno, y ahora creo que es el momento de hacer un par de ejemplos. Ejemplos ya hicieron tarea de esto. No han calculado todavía en su casa integrales de línea. Ya hicieron. Entonces se van a reír de todos estos. Ejemplos. Entonces los van a ver muy sencillos. Ejemplo número 1. Ejemplo número 1. Sea B igual Y, 0, o sea que es igual a Y por I unitario. Sea C una curva cerrada, simple. ¿Qué quiere decir simple? Que no tiene puntos dobles. Es una curva así, cerrada. No simple sería así. Es cerrada, pero aquí hay un punto doble donde la tangente no está definida. Calcular el integral cerrado sobre C de B escalar por dr. Bueno, juventud, ¿qué hacemos? Bueno, ya están tranquilos. Entonces vamos. Primero hay que escribir. Entonces, tenemos, porque C es una curva, lo que les molesta es que C sea cualquier curva. Tal vez si les pongo una circunferencia estarían más tranquilos. Entonces, este es el integral de B escalar por dr. Esto es igual al integral cerrado sobre, ¿cuáles son? ¿Quién es B? ¿Quién es B? El vector con componentes Y, 0, producto escalar con el vector de R. ¿Quién es? Dx, dy. Pero esto es igual al integral sobre la curva cerrada, que da el producto escalar, primera componente por primera componente y segunda componente por segunda componente. Entonces da el integral sobre C de Y por dx. ¿Hasta ahí está claro o no? Va. Y ahora les pido por favor que no copien a la par. Entonces, ¿qué hay? Una curva cerrada. Cualquiera. Eje X, eje Y. Y debo calcular Y por dx a lo largo de toda la curva. Yo puedo partir el camino de integración por la propiedad 2 y llamarle a este punto 1 y punto 2. Entonces, este integral es igual al integral de T1 ¿hasta dónde? Hasta T2 de Y por dx más el integral de T2 hasta T1 de Y por dx. ¿Están todos de acuerdo o no?
El integral cerrado sobre esta curva es de aquí para acá más de aquí para acá. Si no lo digo, las integrales siempre van en sentido positivo, a menos que yo escriba menos o que le cambie sentido, y el sentido positivo es contrario por convención al movimiento de las agujas del reloj. ¿Claro hasta ahí o no? Va. Ahora, ojo, el integral de y de x, de t1 a t2, ¿qué es? El integral de y por dx, de t1 hasta t2, ¿qué es? ¿Cómo? El integral de y por dx, de t1 hasta t2, ¿quién es? Acordémonos de su mate, la cuna que cuando yo les empezaba a dar cálculo o algo así, el integral de f de x por dx del punto A hasta B, ¿quién es? El área bajo la curva, porque la y es f de x. Entonces el integral de t1 a t2 de la y por el diferencial de x es ¿quién? Es el área que está abajo de esta curva que está aquí. Ese es ese. ¿Claro hasta ahí o no? Más el integral de T2 hasta T1, ¿quién es? ¿Quién es? El área bajo el otro pedazo de la curva. Pero como estoy integrando de T2 hasta T1, estoy integrando en ese sentido, entonces el signo de este integral es como del área bajo la curva es decir, si ustedes tienen el integral de Riemann, de A hasta B, de aquí para acá, les da esto. Pero si integran de aquí para acá, les da lo mismo con signo negativo. Si cambian los bordes de integración. Entonces, ¿quién es este integral? El área bajo la otra mitad. ¿Que sale con qué signo? Negativo. Y al sumar las dos, ¿qué les da? El área que está dentro de la curva. O sea, que esto es menos el área de la curva C. Es el área cerrada por la curva C. ¿Lo entendieron? Señores, por favor, y igual función, cálculo integral, integral de y de x de A hasta B es el área bajo la curva. Va. Ahora voy a hacer un segundo ejemplo y por favor no copien y sí les prometo quedarme callado y tranquilo hasta que lo acaben de copiar. Solo para que vean este segundo. Va, ahora miren. No copiar, por favorcito, ahorita. Ejemplo 2. Sea B el campo vectorial 0x y C curva cerrada. Cerrada, simple. Calculemos el integral sobre la curva cerrada C de B escalar de R. Entonces nos queda el integral sobre C de B escalar de R. ¿A qué es igual? Al integral sobre C de ¿quién? ¿Quién es B? 0x, producto escalar con el vector de x de y. Pero esto ¿a qué es igual? Al integral sobre la curva cerrada, producto escalar, primera por primera 0 más segunda por segunda de x por dy. Pero, por poco me quedo con el integral. Bueno, no me golpeé, pero me asusté. Bueno, pero entonces viene el integral de x por dy. Eso es lo mismo que el pasado.
Porque ustedes pueden integrar a lo largo el eje Y, o pueden tomar como variable independiente cualquiera de los dos. Entonces, ¿cuál es la situación acá? ¿Cuál es la situación acá? Eje X, eje Y, y aquí hay una curva cerrada. Y ahora divido así. T1 y T2. Y ahora el integral de la X por el diferencial de Y, ¿qué me da? De T1 a T2, ¿qué me va a dar? El área bajo esta curva, entre el eje Y y la curva. Y el integral de este pedacito de T2 para T1, ¿qué me da? El área debajo de esta otra mitad. Al restarlas, ¿qué me da? Porque sale una vez de T1 a T2 y otra vez de T2 a T1, cambia signo. O sea, al sumarlas, ¿qué me da? El área. Entonces quiere decir que este lo puedo escribir como el integral desde T1 hasta T2 de X por dy, más el integral de T2 a T1 de X por dy. Esto me da el área azul positiva, y esta me da el área de la barriga de abajo y el eje negativa. Al sumar, ¿qué me queda? El área cerrada por la curva. Copien, por favor, y ahora sí creo que lo entendieron. ¿Están? Ya vamos a poner una práctica de esto. Y ahora, número 3, si van a su cuaderno, vamos a recordar la llamada fórmula del sector. Y la fórmula del sector, le llamé así en cálculo, esta se debe, para variar, a Riemann. Esa fórmula del sector la saqué usando determinantes para el área de un triángulo por el origen. Y la fórmula del sector, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si hago esto ahorita? El integral de X por dy cerrado sobre la curva C. El integral de X por dy, ¿qué me da? ¿Qué me da? El área que encierra esa curva cerrada. Menos Y por dx. ¿Esa qué me da? El integral de Y por dx, ¿qué me da? Menos el área. Con este menos se vuelve positivo. Entonces esta expresión es ¿quién? 2 veces el área. Entonces, 1/2 de esto es el área bajo la curva, y a esa expresión se le llama la fórmula del sector, que yo lo saqué en Mate 2, cuando les di cálculo para una curva cerrada, triangulando la figura, ¿sí?
Entonces usé las coordenadas de estos puntos y el área del triángulo. Entonces me quedó el área del triángulo grande menos el área del triángulo chiquito y me daba esa expresión que está ahí. Está en su cuaderno de cálculo 2. Esa se llama la fórmula del sector y es una fórmula de Riemann. Yo la escribo porque es una que nos va a servir más adelante para muchas cosas. Bueno, yo creo que eso sí quedó claro, ¿no? Bueno, nota. Cuando el campo vectorial representa un campo de fuerza, cuando el campo vectorial representa un campo de fuerza, el integral de línea define el concepto físico de trabajo realizado por la fuerza. El integral, cuando el campo vectorial B representa una fuerza, el integral de línea representa o define el concepto físico de trabajo realizado por la fuerza al desplazarse a lo largo de la curva. Si el campo vectorial B representa un campo de velocidades, si el campo vectorial B representa un campo de velocidades, el integral de línea sobre una curva cerrada, si el campo vectorial B representa un campo de velocidades, el integral de línea sobre una curva cerrada define el concepto físico de circulación. Problema número 4. ¿Problema número qué? Sí. ¿Cómo define el concepto físico? De circulación. Circulación en torno de C. Bueno, entonces voy a considerar el siguiente problema. Vamos a considerar una trayectoria cerrada, una curva cerrada. Solo que voy a hacer una especialidad aquí. Sí. Voy a tomar la curva cerrada y el origen va a estar adentro. Más adelante voy a hablar más general. Y voy a definir un movimiento de rotación. Voy a definir un movimiento de rotación. Voy a especializar más, para no hacerles un molote desde el principio. Entonces tachen lo que hayan puesto, apuntado, y anoten. Consideramos un movimiento circular. Consideramos un movimiento circular con velocidad angular constante omega. Consideramos un movimiento circular con velocidad constante omega y deseamos calcular
la circulación del campo vectorial de velocidades. Entonces, la trayectoria que consideramos es circular. Aquí está el origen O, y aquí hay un punto que está dando vueltas así, o sea, el hecho que es que haya un movimiento de rotación o que esté rotando este disco, que este disco esté rotando en torno de este eje vertical con una velocidad constante omega, define un campo de velocidades en cada punto de la orilla del disco. Es decir, si este es el vector R de posición de este punto, la velocidad aquí es omega. Ese punto tiene una velocidad lineal, y esa velocidad lineal es como respecto a la circunferencia. ¿Cómo va la velocidad? ¿En dirección de quién? La velocidad instantánea va en dirección de quién? De la tangente. O sea que esta velocidad V va acá, en dirección de la tangente en ese instante. Esta es V. Entonces, el hecho que este disco rote hace que en cada punto esté definido un vector. Si la velocidad omega es constante, ¿cuánto vale la velocidad lineal? Eso todo el mundo lo sabe. ¿Cuánto vale la rapidez? R por omega. Radio por velocidad angular me da la velocidad tangencial. Pero estos son vectores. O sea, ahí está definido un campo vectorial. ¿Cuál es la velocidad aquí? Dirección de la tangente. La velocidad aquí, dirección de la tangente. Velocidad aquí, dirección de la tangente. Pero el tamaño es ¿cuánto? R por omega, si es que omega es la constante. ¿Claro eso o no? Bueno, quiere decir que esta velocidad V está en dirección de ¿qué vector? Esa velocidad V está en dirección de ¿qué vector? Las coordenadas del punto este son X, Y. O sea, aquí está un vector que le voy a llamar el vector R normal. Obviamente debía haberlo hecho el mismo largo ese. Eso es R normal. Bueno, si el vector R tiene componentes X, Y, esto implica que el vector R normal, ¿qué componentes tiene? El vector R normal, ¿qué componentes tiene? La normal a la recta X, Y, ¿quién es? La recta perpendicular a esta, ¿cuál es? Las pendientes son ¿cómo? Recíprocas y de signo contrario. Entonces, lo que era la pendiente de esta, ¿cuánto es? Y es sobre X. La otra va a ser menos X sobre Y, o sea que cambia el rol de la Y y la X, o sea que es menos Y, X. Es el vector normal. Y el vector V de velocidad, ¿qué vector es? Omega. ¿Y en qué dirección va? Del vector normal al radial, que es el vector tangente, porque por ser circunferencia estos son perpendiculares. Por eso es que sus pendientes son recíprocas y de signo contrario. Entonces el campo vectorial es V por R normal. Muy bien, entonces calculemos la circulación. Entonces, ¿a qué es igual la circulación? La circulación es igual al integral sobre la curva cerrada C de V producto escalar por dr. Esa es la definición de la circulación. Si la V es fuerza, es trabajo. Si la V es velocidad, entonces ¿a qué es igual esto? Esto es igual a, voy a ponerlo aquí abajito, al integral sobre C de, ¿quién es el vector V? El vector V es
voy a ponerlo así si quieren, omega por R normal, producto escalar por DR. Pero esto es igual, omega es una constante, sale fuera el integral, y va a ser omega por el integral sobre C. ¿Quién es Rn? El vector con componentes menos y, x, producto escalar con dr. ¿Y dr qué componentes tiene? Dx, dy. O sea que esto es igual a omega por el integral sobre C de, pongo las positivas primero, x por dy menos y por dx. Pero esto por la fórmula del sector que vimos anteriormente es 2 veces el área. 2 veces el área cerrada por la curva C. O sea que esto es 2 omega por el área cerrada por la circunferencia. Por lo tanto, la circulación es 2 por omega por, y el área es pi por el radio al cuadrado. Esa es la circulación generada por ese campo de velocidades en torno a la circunferencia cuando hay una rotación de velocidad constante omega. Esta la van a encontrar frecuentemente ustedes como ingenieros. 2 omega por pi r cuadrado. Voy a considerar un caso donde sea variable la velocidad y la curva no sea necesariamente una circunferencia, sino que sea un movimiento rotatorio pero vinculado a una órbita elíptica, por ejemplo. Bueno, ejemplo número 5. Ejemplo número 5. Este sí es un estándar, pongamos, ¿verdad? Dado el campo vectorial V vector igual menos y menos y sobre r cuadrado, coma, x sobre r cuadrado, dado r es la distancia al origen. Dado el campo vectorial con componentes v1 menos y sobre r cuadrado y v2 x sobre r cuadrado. Calcular el integral desde a hasta b de v escalar dr para C arco simple que conecta a B. Arco simple abierto voy a poner. Ni hace falta que sea simple en este ejemplo, pero bueno. Bueno, calcular el integral es cualquier arco de curva que conecta A y B. La situación es esta. Este es B y este es A. Y ahí tienen, es el eje X y este es el eje Y. Bueno, ¿el problema está claro o no? ¿Qué les molesta?
Yo sé lo que les molesta. ¿Qué es lo que les molesta? Respecto a ejemplos que tal vez ya hicieron o problemas que ya manejan. Que dice que C es un arco cualquiera, pues. ¿Por qué no nos pone un arco de circunferencia, una recta, un cuento ahí, un triángulo, lo que sea, pero dice C es cualquier arco de curva? Bueno, y ahora pues, voces que se quedan en silencio, se me apagan muy luego. ¿Qué hay que hacer? Escribir. De la definición, entonces tenemos el integral de A hasta B de B escalar por dr. Esto es igual al integral de A hasta B. Y ahora sí me voy a jalar más rápido. Ahora voy a hacer B escalar de R, pues. Aquí está B. De una vez lo escribo. B escalar de R es primera componente por la primera del dr. Entonces, ¿qué viene ahí? La primera componente, que es menos y sobre R cuadrado, pero R cuadrado, qué feo se ve, y R cuadrado es X cuadrado más Y cuadrado por dx, más la segunda componente, X sobre X cuadrado más Y cuadrado por dy. ¿Hasta ahí está claro o no? ¡Ay, qué feo tener de X, de Y! Parametricemos. Esto es igual al integral desde un parámetro TA a un parámetro TB. Y parametrizar es poner en vez de dx, ¿quién? X punto por dt. Y entonces factorizo el dt. ¿Está claro? ¿Quién es dx al parametrizar? X punto por dt. ¿Y quién es de y? Y punto por dt. Entonces puedo factorizar y escribir que esto es, ya puedo poner como un denominador al factorizar, como un denominador es X cuadrado más Y cuadrado, y arriba ¿qué viene? Menos Y por X punto más X por Y punto, todo esto por dt. Pero esto que está aquí, esto es el integral de TA a TB, y esto sí, solo que hubieran hecho mucha práctica, pero esto es de la derivada respecto de T de arco tangente de Y partido X por dt. Veámoslo. Nota, lo voy a hacer aquí a un lado. Nota, vamos a hacer la derivada respecto de t de el arco tangente de Y partido X. Esto es igual. Entonces, bien, derivada del arco tangente es derivada del arco tangente a la cosa es 1 partido 1 más el cuadrado de la cosa. Entonces viene, derivada del arco tangente es 1 sobre 1 más el cuadrado de la cosa, que es Y cuadrado sobre X cuadrado. Por la derivada de la cosa.
por la derivada de la cosa respecto de t. ¿Hasta ahí está claro, no? Entonces, bien, la derivada de la cosa, que es igual. Esta es la cosa. Esta es la derivada de un cociente. Derivada del cociente viene cuadrado el denominador, x cuadrado. Arriba viene derivada de la de arriba, y punto, por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar, por la derivada de lo de abajo. Esto es igual, pongo como un denominador aquí. Este x cuadrado pasa multiplicando aquí, y se cancela con este. Entonces me queda ¿cuánto? Y punto por x menos y por x punto partido x cuadrado más y cuadrado, que es lo que está aquí. Derivada del arco tangente de la cosa, 1 partido 1 más el cuadrado de la cosa por la derivada de la cosa. La cosa es un cociente, derivada de un cociente, cuadrado el denominador, abajo. Y arriba, ¿qué viene? La derivada de lo de arriba por la de abajo sin derivar, menos, y da eso, pues. ¿Lo vieron? Bueno, entonces, ¿qué es esto? Esto es el integral de la derivada, pero el integral de la derivada es la función, o sea que esto es arco tangente de y sobre x valuado entre ta y tb. Sorpresa. ¿Qué es la sorpresa? ¿Qué sorpresa hay ahí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué gran sorpresona hay? Que no depende de C, solo depende del punto inicial y el punto final. No importa qué curva agarre, si agarro a un pedazo de elipse, hipérbola, cicloide. ¡Ay, qué interesante! El resultado, es independiente de C. O sea, si yo le llamara phi a la función arco tangente de y sobre x, si yo le llamara phi a la función arco tangente y sobre x, digo que este es un potencial. Y esto lo vamos a ver ahorita. Entonces, no depende del camino. Hagamos un ejemplo más sencillo, ejemplo 6. A ver qué pasa ahí. Ejemplo 6. O sea, si la curva fuera cerrada, el integral, ¿cuánto nos daría? 0. Ejemplo 6. C a D igual a R. C, arco simple. De A hasta B. Calcular el integral de A a B de B escalar por dr. ¿Quién es E? Cualquier curva. Hacemos lo mismo. Entonces, integral desde A hasta B de B escalar por dr. En este caso, ¿quién es? Integral de A hasta B. Y ahora hago el producto escalar. ¿Cuáles son las componentes? ¿Quién es B? Es R. Y las componentes de R, ¿quiénes son? X y Y. Entonces, ¿qué nos da? X por dx más y por dy. Pero esto es el integral de A hasta B, y esto es el diferencial de x cuadrado más y cuadrado sobre 2.
el diferencial de x cuadrado más y cuadrado sobre 2, ¿qué me da? Derivada parcial respecto de x por dx, esa me da x. Más la parcial de esto respecto de y, derivada de esto no me da nada, derivada de y cuadrado me da 2y, entre 2 me da y. Pero el integral de un diferencial es lo que está dentro, o sea que esto es x cuadrado más y cuadrado sobre 2, valuado en a y valuado en b. ¡Hala! Independiente de c. Esto es independiente de c. Entonces surge la pregunta más importante de lo que se llamaba un tiempo la teoría del potencial, y es el problema más grande de la física clásica. Y la pregunta es, esto da lugar a lo que se llama teoría del potencial en física clásica, y lo ven por ejemplo en electrodinámica, más que todo en electrostática, ¿verdad? Porque en magnetostática y en magnetodinámica el campo magnético vino a fregar todo, ¿verdad? Porque es un dipolo. Entonces ahí se complica la situación de existencia de potenciales. Entonces surge la pregunta fundamental de la teoría del potencial. ¿Para qué campos vectoriales V? ¿Qué condiciones debe tener un campo vectorial V para que el integral de línea, el resultado, no dependa del trayecto de integración? Para que el resultado no sea independiente del trayecto de integración. ¿Está claro eso? ¿Qué condiciones debe tener un campo vectorial V para que lo que resulte del integral sea independiente de quién? Del trayecto de integración? Esto lo vamos a vincular con lo que ustedes vieron, porque ustedes vieron un integral cerrado de seguro cuando introdujeron lo que son los ciclos de Carnot, que ya vieron termodinámica ustedes, ¿verdad? Entonces, cuando vieron el ciclo de Carnot era el integral de dq. ¿Se acuerdan que estaban las adiabatas y estaban las isotermas? Entonces hicieron el integral de dq y resultó que el integral de dq no me da cero. Pero lo que me da cero y lo que hace un integral exacto es un factor integrante que es la entropía. Y así es como se introduce la entropía y los potenciales termodinámicos, la energía libre, la entalpía, en fin. Entonces sigo, mañana seguimos. Yo sigo mañana, toda la semana voy a dar hasta acabar la teoría del potencial. Van a salir duchos y flujos de campos. Hoy como que usted se hubiera dicho al principio, avanti. Hoy sí avanzamos un resto. Y creo que sí. Creo que dice más de 2, está bonito, ¿verdad?